Bien, amado, Dios te bendiga en este día, lunes 29. Vamos a orar para así ponernos en la mano del Señor. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día yo vengo ante ti para pedirte que me ayude a enseñar tu palabra, que me fortalezca, que guarde a Víctor, que me guarde a mí, Señor. Padre, ayúdanos a darnos fuerza cada día para entender y enseñar tu palabra, y para también, Señor, que tú puedes edificar a otros. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego y te pido que mientras enseñes tu palabra, tú también, Señor, estés obrando en cada hermano, en cada amigo, en cada persona, Señor, que está confundido. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, en este día me acompaña el hermano Víctor de la Rosa. Bien, hermano, hoy estaremos hablando de la infalibilidad del Papa, del sacerdocio católico, del pecado y su remedio, según la Iglesia Católica, el sacrificio de la misa y la transubstanciación. De esos temas, con su tema, vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre la infalibilidad del Papa? ¿Qué significa esa palabra, infalibilidad? Que lo que él dice es así porque él no se equivoca. Que el Papa no se equivoca, por eso es infalible. Entonces, la Iglesia Católica enseña que el Papa es infalible. En lo que dice es cátedra, o sea que no se equivoca. Lo que dice oficialmente el Papa sobre cualquier doctrina o práctica es tan inspirado por Dios e infalible como la misma Escritura. O sea, que cualquier doctrina que no tenga fundamento bíblico, pero si el Papa lo dice, ya se cree como doctrina, porque el Papa, según el catolicismo, es infalible. Es como si fuera Dios, que no miente y que no se equivoca. Imagínese usted, hermano. Pero mire este dato, hermano Víctor y hermano Tom. Un dato muy importante. Durante siglos, algunos papas enseñaban esta doctrina y otros la rechazaban. O sea, algunos papas enseñaban que no era verdad, que ellos no se equivocaban, pero otros sí enseñaban que no podían equivocarse. O sea, ellos mismos se contradecían como papas. En el año 1870 fue declarada dogma. Recuérdese que el dogma es una enseñanza papal o del clero católico, pero que no tiene fundamento bíblico. Eso de que María fue asunta en alma, cuerpo y espíritu al cielo, eso es un dogma porque no está en la Biblia. La Biblia está todo lo contrario. La Biblia no enseña en ningún sitio que María haya sido asunta, o sea, levantada en alma, cuerpo y espíritu al cielo. La Biblia no enseña eso. Entonces es un dogma, una creencia que no tiene fundamento bíblico y que la Iglesia Católica le hace una creencia obligatoria. No es bíblica, es un dogma y usted tiene que creerla de manera obligatoria. Eso es un dogma. Como no hay base bíblica para el papado, o sea, ninguna parte de la Biblia habla de los papas. Tampoco la hay para la infalibilidad. O sea, si no hay
una doctrina para el papado, mucho menos que él no se equivoque. Porque son hombres, como hombres se equivocan, el único que es infalible es Dios, no los papas. Mirando la historia de la Iglesia Católica, vemos dos cosas que refutan esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de la infalibilidad, ¿sabes? Que el Papa no se equivoca. Y hay dos cosas que contradicen de que el Papa no se equivoca o que es infalible. Miren cuáles son. Número uno, ciertos papas, contradicho, lo señala por otro. O sea, lo que es contradicho por un papa, el otro lo enseña como verdad. O sea, uno dice que es mentira y otro dice que es verdad. O sea, entre ellos mismos, entre el mismo papado, de tiempo en tiempo. Algunos papas han prohibido la lectura de la Biblia, diciendo que es peligrosa. Algunos papas. Otros papas la han recomendado para todo. Entonces, ahí hay una contradicción. Si no se equivocan, el que está diciendo que es peligrosa, está equivocado. Y el que está diciendo que no es peligrosa también pudiera estar equivocado. O sea, ya esto de entender claramente que los papas no son infalibles, como yo enseño. El aspecto número 2, ¿cuál es? Algunas opiniones doctrinales pronunciadas por los papas contradicen las escrituras. O sea, algunas enseñanzas que ellos dan de manera verbal contradicen la Biblia. Entonces, si contradice la Biblia, eso indica que ellos son infalibles, que se equivocan, no como que si ellos fueran dioses. Entonces, en tal caso, el Papa es el que se equivoca y no la Biblia. Eso es lógico, ¿viste? O sea, decir que los papas son infalibles, eso es algo demoníaco. Eso es algo, bueno, yo no sé ni cómo calificarlo. Entonces, eso es con relación al papado. Fue en el año 1870 que se hizo oficial esta doctrina de que el Papa era infalible, que los papas no se equivocaban. Se hizo oficial como un dogma en el año 1870. Ahora vamos a ver sobre el sacerdocio o los sacerdotes. La Iglesia Católica ha convertido a los sacerdotes en mediadores entre Dios y los hombres. Y es así, hermano Víctor, hermano todo. Mire por qué. Acuérdese que cuando la gente peca, va a confesarse ante el sacerdote. ¿Cómo se llama la cajita esa? El confesario. La cajita donde el Papa se encierra, el sacerdote se encierra, que cabe solo ahí, y está la ventanita con los cuadritos, eso se llama confesario. Entonces la gente va a confesarle su pecado al sacerdote. En ese momento, ese sacerdote está haciendo el papel de mediador. ¿Y cuál es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Cómo se llama? Se llama Cristo. Eso Dios lo permitió en el Antiguo Testamento con los sumos sacerdotes en el lugar santísimo que mediaban ante Dios y los hombres. Pero eso en la antigüedad. Cuando Cristo muere, el velo del templo, o sea, del santuario, no del templo, del santuario, porque el santuario es una parte del templo, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. ¿Qué daba a entender eso? Que quedaba libre, sin obstáculo, el camino al Padre. O sea, lo que da a entender eso es que ya no es necesario yo ir donde nadie a confesar mis pecados, sino simplemente a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, esa doctrina de confesar a un papa, a un sacerdote, perdón, eso es una doctrina antibíblica. Eso no es bíblico. De que el papa es infalible, eso tampoco es bíblico. Eso es mentira. Todo ser humano se equivoca. El único que no se equivoca se llama Dios. Entonces, hermano,
Eso hace la Iglesia Católica con relación a los sacerdotes. Vamos a ver qué más enseñan sobre el sacerdocio o los sacerdotes. Se dice, el sacerdote debe proceder con la debida intención mientras realiza sus tareas, o de lo contrario su servicio no será eficiente. Si viviera en pecado el sacerdote, oye esto, Víctor, oiga esto, hermano, oiga esto para que usted vea lo que son doctrinas de demonios. Si viviera en pecado el sacerdote, ¿verdad?, que confiesa al que está en pecado, pero actúa con la debida intención, sus actos sacerdotales seguirán siendo eficaces, ya estuviera en pecado. Ay, Dios mío. Es increíble esto, hermano. Pero ¿qué enseña la Biblia en Hebreos sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento? ¿Qué enseña la Biblia en Hebreos? Oiga, ¿qué dice? La carta a los Hebreos nos enseña que el sacerdocio imperfecto, porque eran imperfectos, estaba hablando del Antiguo Testamento, allá en la ley del sumo sacerdote y los sacerdotes. El sumo sacerdocio imperfecto de los hombres desapareció para dar lugar al sacerdocio perfecto de ¿quién? De Cristo. O sea, ya eso desapareció. Pero ellos siguen con esa doctrina, esa enseñanza de que la gente vaya a confesar su pecado a un hombre. Y la gente que no tiene conocimiento, de bobo, ignorante, van y lo hacen. Recuerda que ignorante es falta de conocimiento. O sea que ser ignorante no es una ofensa. Simplemente que uno desconoce algo. Vamos a seguir leyendo. En el año 1123 después de Cristo se estableció como norma oficial de la Iglesia Católica que su sacerdote no se casa. Hermano, mire, hoy en qué año fue que la Iglesia Católica llevó a cabo que los sacerdotes no se casaran. En el año 1123. A partir de esa fecha ningún sacerdote podía casarse. Entonces, Víctor, ¿por qué que esos sacerdotes muchos violan a los niños, violan a las niñas, violan a las monjas en los conventos? ¿Por qué? Porque es que hay una necesidad fisiológica. Y la Biblia es clara, la Biblia dice, Pablo, el Señor a través de Pablo, dice que mejor es casarse que estarse quemando. Cuando dice que estarse quemando se refiere, no es que yo me le esté pegando a la mujer, no, es que hay un deseo que interiormente me quema, hablando en sentido figurado, no un fuego, sino un deseo desesperante por tener las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa? El hombre que no tiene el don de continencia, o sea, de no tener relaciones sexuales como lo tuvo Pablo, tiene que casarse. Entonces, ¿por qué tiene que casarse? Porque de una manera u otra va a buscar la manera de satisfacer esos deseos carnales que están en él, con una niña, con un niño, con un anciano, con una monja, con lo que sea. Mire, hermano, yo recuerdo un testimonio que ahora Dios me trae a la mente. ¿Tú recuerdas, Víctor, y los hermanos que nos escuchan, a Jennifer, la ex monja? Esa Jennifer, ex monja, me confesó que ella en el mismo altar vio a una compañera monja haciéndole el sexo oral a un sacerdote.
prácticamente obligándola, dice esa muchacha que ya murió, y que esa situación de esa monja, del sacerdote, obligándola a asesorar, llevó a esa muchacha a un trauma, a esa pobre monja, no a Jennifer, sino a una amiga de Jennifer. Y según Jennifer, esa muchacha, ¿qué tuvo que hacer? Se ahorcó en un convento. Entonces, por eso, hermano, que es un asunto de apariencia. Y por eso que toda esa doctrina de demonios, esa doctrina sin fundamento bíblico, llevan a los sacerdotes a eso. A violar niños, a violar niñas, a violar mujeres, a violar monjas, a todo el que sea. Mire aquí, a Wesolowski, el representante del Papa, recuerden. ¿Cuántos niños supuestamente, según la prensa, cuántos niños no violentos ese señor? Y dicen que él se ahorcó en el Vaticano, supuestamente, se envenenó. Dicen supuestamente. ¿Por qué vi todo eso? Porque es que en ninguna parte de la Biblia, la Biblia no manda a nadie a casar, no casarse. Pablo dice bien claro, si usted no tiene el don de continencia, cásese. Ahora, si usted tiene el don, no te cases, pero tiene que tener el don de contener. Entonces, esos son los errores de la Iglesia Católica, que uno simplemente conoce el asunto de los cuadros y las imágenes, pero hay cosas más profundas que vamos a seguir viendo, como esta de que el Papa no es infalible y que los sacerdotes no podían casarse a partir del año 1123. Esa prohibición no está en la Biblia, hermano. Eso no está en la Biblia. Vamos a ver qué enseñan ellos ¿qué enseña la Biblia? Vamos a ver qué enseña la Biblia sobre esa enseñanza de que los sacerdotes no pueden casarse. Vamos a ver qué enseña la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver qué dice Pablo en esta carta, el Señor a través de Pablo en esta carta. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. Voy a leerlo desde el 3.1 para tomar el contexto entero de lo que quiere decir. Primera carta de Timoteo 3.1 al 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Usted ve? Marido de una sola mujer, o sea, lo manda a casarse. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar sufrido, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, es claro que ahí la Biblia manda al obispo a tener su esposa, al hombre que no tiene el don de continencia a tener su propia mujer. Entonces, por eso usted ve todo ese desorden en el papado. Los hombres llenos de fuego, llenos de deseo, quemándose, figurativamente tienen que satisfacer ese deseo. Entonces, hermano, eso es claro, muy claro. Ahora vamos a ver qué enseña también la Iglesia Católica
sobre el pecado y el remedio. El remedio que ofrece la Iglesia Católica para el pecado. Ay, hermano, mire, es como que una gente que tenga cáncer, un cáncer terminal, y usted le diga que se beba una pastilla de bacalao y un té de jengibre. No tiene nada. Lo único que sana el pecado es la sangre de Cristo y un verdadero arrepentimiento. Cualquier cosa que se haga después de ahí es invento. Es como una pastillita de bacalao. Los pecados, según la Iglesia Católica, se dividen en dos categorías. ¿Cuáles son? Los dos tipos de pecados. El que se divide según la Iglesia Católica. Pecados mortales y pecados veniales. Esos son los dos tipos de pecados. Los mortales, los pecados mortales son los más graves. No pueden ser expiados por el sufrimiento de las buenas obras. Oye esto, Víctor, que esos pecados mortales, que son los más graves, no pueden ser expiados, o sea, perdonados por el sufrimiento o por las obras buenas. El sufrimiento ellos le llaman a darse latigazos, a lacerarse el cuerpo, que yo entiendo que esa era una forma de perdonar los pecados. O por obra buena. Yo pequé, yo recojo toda la basura del contén de aquí a el gateway, ya eso me puede perdonar el pecado. Hermano, eso es contradictorio a la Biblia. ¿Usted sabe por qué? La Biblia dice que hay un solo pecado que no se perdona. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero después, todos los pecados al hombre le son perdonados. Un solo. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es claro. Ellos dicen que los pecados mortales no son perdonados. Ni por obra, ni por sacrificio, lacerándose su cuerpo, o dándose latigazos. Ay, hermano. El que haya cometido uno de ellos, o sea, uno de los pecados mortales, pues dice que se dividen en dos, pecados mortales y pecados veniales. El que comete uno de los pecados mortales y no consigue su perdón mediante el sacramento y las disposiciones de la Iglesia Católica, sufrirá en el infierno por toda la eternidad. O sea, la pregunta es entonces, ¿para qué murió Cristo? Se supone que Cristo murió por nuestro pecado. Si, quitándole el supone, Cristo murió por nuestro pecado. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, en adelante: hijitos, esto lo escribo para que no pequen, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, Cristo es nuestro abogado en el momento de pecado. Él intercede por nosotros, nos ayuda, nos restaura y nos levanta. Entonces, enseñar esto, decir que comete pecado y no lo consigue por el sacramento de la Iglesia Católica, va para el infierno. Ay, Víctor. Ay, Víctor, hermano. Es terrible esa cosa. Eso es terrible. Otra enseñanza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que los católicos que mueren sin haber dado satisfacción por sus pecados veniales, no mortales, veniales, irán al purgatorio. Recuerda así que ellos lo dividen en dos los pecados mortales y pecados veniales. El que muere por los pecados mortales y no consigue la manera de que se le perdone a través de la Iglesia, pues va al infierno.
son los pecados mortales. Pero el que muere con los pecados veniales, el que es católico y muere con los pecados veniales, no va al infierno, sino a dónde? A purgatorio. Recuérdense que purgatorio viene de purgar. Usted tiene la barriga ventada, usted tiene mucho que no evacúa, no va al baño, usted se va a un purgante y usted se limpia. Entonces la palabra purgatorio viene como de limpiar el alma. La persona cuando muere y es católico y comete los pecados veniales, no mortales, pues la persona va al purgatorio y de ahí paga una ofrendita. Ay hermano, paga una ofrendita y a través del rezo, usted ve los rezos, los 9 días de rezo es para eso, para sacar el alma del purgatorio y llevarla al cielo. Mire hermano, si hay algún amigo católico que me está escuchando, oiga esto, el que muere sin Cristo, se lo llevó el diablo. Así de sencillo. El que murió sin Cristo y no se arrepintió en vida, se lo llevó el diablo. No hay pecados mortales ni hay pecados veniales. Todos los pecados para Dios son iguales, a diferencia de un solo, que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Después, hermano y amigo católico que me puede escuchar, que alguien le mande el audio, si usted murió sin Cristo, no valen 9 días, no valen rezo, no valen Ave María, no valen Padre Nuestro, no valen que lleven las almas a descansar. Si usted murió sin Cristo, se perdió y se lo llevó el diablo. ¿Usted está oyendo? Eso es lo que enseña la Biblia. En Hebreos 9, 26, 27, 28 dice, está establecido